Muy bien, entonces comparemos, este es un buen ejercicio, el paradigma convencional occidental con los otros paradigmas, entendiendo además que son varios, es decir, que si algo tiene un avance importante en el mundo contemporáneo actual, es la posibilidad de entender que no hay una sola forma de entender la realidad, sino hay muchas, por eso se habla de diálogo de saberes, de sentires y de sanares, es decir, ¿cómo hacemos para convivir entre los distintos enfoques y que eso no sea una convivencia conflictiva, dialéctica, de confrontación, sino que sea dialógica, de integración, de síntesis entre los distintos enfoques? Entonces un ejercicio bueno es ver cómo son esos dos, por lo menos dos grandes enfoques, ¿sí? Dos grandes, digamos, paradigmas, entendiendo que son más de dos, pero vamos a ponerlo en dos polos, que es un buen ejercicio. El primero vamos a ver el paradigma convencional y lo vamos a ir comparando con el paradigma emergente, pero este paradigma emergente tiene relación con los ancestrales, ¿sí? Es decir, que esa separación entre tradición y modernidad se difumina, no es real, ¿sí? Porque podemos concebir elementos que van surgiendo, emergentes, nuevos enfoques, pero que tienen relación con otros enfoques ancestrales, como la Ayurveda, como le decía, la medicina tradicional china. Muy bien, bueno, entonces decíamos que por un lado el enfoque moderno que se desarrolló en Europa en un periodo determinado, con Descartes, con Newton, con grandes pensadores, y eso después con Dematri, con el hombre máquina, es decir, que se fue desarrollando una visión que por un lado fragmenta, ¿sí? Es decir, que para conocer el mundo se pensó que lo importante era dividirlo en partes, ya lo decía el físico Johannes Kepler, había que dividir el mundo en partes porque el universo era como un reloj conformado por partes, y esas partes para entenderla había que sacar esas piezas, ¿no? Entonces fragmenta la vida. Eso trae todas las consecuencias que dije anteriormente, perdemos la noción de integralidad, entonces no comprendemos cómo el dolor de cabeza está asociado, por ejemplo, con la microbiota intestinal o con el problema del estreñimiento, o como, por ejemplo, el problema de inflamación respiratoria o problemas respiratorios, flema, está asociado al consumo de lácteos. Eso nos parece extraño y es muy difícil de entender desde un punto de vista fragmentario. O como, por ejemplo, el tema de las emociones está relacionado al cáncer, o como por ejemplo el tema de las emociones está relacionado a la hipertensión arterial o la diabetes. Eso en un modelo fragmentario es muy difícil de comprender porque estamos hablando de cientos de años entendiendo el mundo de manera separada, y los profesionales han tenido décadas formándose ideológicamente en un enfoque que es fragmentario, entonces es difícil hilar cabos, como por ejemplo las principales causas de mortalidad y morbilidad son enfermedades crónicas no transmisibles que generan unas 40 millones de muertes al año, cáncer, diabetes, entre otras, está relacionado a los aspectos culturales. Eso no es difícil de entender, mientras que los enfoques de paradigmas emergentes, los nuevos enfoques, modelos, formas de entender, comprender, actuar, sentir y decir el mundo, comprenden eso porque es integrativo. Es decir, que en vez de estar obsesionados por la fragmentación y el análisis, lo analítico, que es fragmentar, dividir y comprender por separado, más bien lo que hace estos modelos es ver la totalidad, y al ver la totalidad es muy fácil establecer esas vinculaciones que en el otro enfoque es muy difícil. Entonces el problema de sanación no es un problema de curación del cuerpo físico, sino que entendemos que para poder tratar, por ejemplo, una persona que tiene problemas de tensión arterial, tenemos que no solamente darle, por ejemplo, no sé, corocillo, el cíperos rotundo, y por ejemplo utilizar el ajo o entre otras cosas una dieta, una alimentación basada en alimentos naturales, eliminar grasas saturadas y procesadas y carbohidratos refinados y productos procesados, sino que aparte de eso tenemos que cambiarle el sistema de creencia a la persona, tenemos que inclusive ayudarle a gestionar las emociones, porque es un sistema integrativo, pero aparte de eso entiendo que hay unos aspectos culturales comunes que están muy vinculados a este tipo de problemáticas sociales, que generan unos hábitos de consumo, unos estilos de vida, una manera de levantarse en la mañana, una manera de gestionar las emociones, una manera de vida. Entonces es muy integral, y entonces por eso es que es mucho más eficiente. Eso inclusive lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud. Otro aspecto que está relacionado con la fragmentación es el mecanicismo, la idea de que el universo es una máquina, entonces nuestro cuerpo es como una máquina, y si se daña yo simplemente cambio una pieza, cuando entendemos que inclusive cuando
cuando se hace operaciones de este tipo, hay que consumir un fármaco de por vida para que el cuerpo no lo rechace, es decir, que es mucho más complejo que ser simplemente una máquina, es mucho, mucho más complejo. Entonces, mientras que por un lado el pensamiento convencional occidental es muy mecanicista, todavía inclusive el lenguaje nos dice en su obra maravillosa Medicina Holística de la Universidad de los Andes, los doctores Tircay Molina y Heriberto González Méndez, ya fallecido el maestro Heriberto González Méndez, nos decían que inclusive es tan fuerte ese tema del mecanicismo que aunque se comprende que son procesos mucho más complejos que simples máquinas, todavía en el lenguaje técnico se habla de mecanismos, los mecanismos digestivos, los mecanismos del sistema nervioso, etc. ¿Ven? Mientras que los modelos emergentes son integrativos, son holísticos, y eso además son, digamos, orgánicos. Se comprende que hay una totalidad que no se puede fragmentar y que el cuerpo humano no es nada más una máquina de un cuerpo físico, sino, como decía en el anterior momento, que hay distintas dimensiones que son, por ejemplo, las emocionales, las mentales, e inclusive culturales, sociales, entre otras cosas que vamos a conversar más adelante. Muy bien. Por otra parte, este modelo que es fragmentario, que es mecanicista, es mercantilista también. Es decir, que se ha instaurado muchísimo la idea que el mercado es el que regula la vida, el mercado se autorregula, todos esos mitos que se crearon en Europa en los últimos siglos y que siguen vigentes. Y por lo tanto, entonces, hay que depender de la farmacéutica y se mezcla con el tema religioso y creemos entonces que la salvación viene de la mano de la industria, que se traduce en lo concreto en un fármaco mágico que me va a curar mágicamente. Es un pensamiento bárbaro. Pensar que un fármaco me va a curar es una tontería, es una estupidez. Eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque si entendemos como lo entienden las medicinas tradicionales, medicinas naturales y terapia complementaria de la salud, como un holístico, yo no puedo pensar, no puedo pretender que un fármaco me va a curar. ¿Por qué? Porque es holístico, el proceso de sanación es integral, hay distintas dimensiones. Con el fármaco solamente estoy atacando las consecuencias del problema de salud. Por lo tanto, en cambio, los enfoques, digamos, de las medicinas naturales y terapias complementarias son más humanistas, no son mercantilistas, privan otros valores humanos de solidaridad, de complementariedad, que, por ejemplo, se tiende a decir mucho que en la medida que un terapeuta ayuda a sanar a otra persona, que no lo sana, porque además yo no te curo, sino que es un proceso integral en que participamos y que construimos juntos un camino. En la medida que yo te ayudo a ti en ese camino de sanación, yo mismo me sano en mi proceso. Es decir, que va mucho más allá del intercambio mercantil, sino que es un proceso mucho más místico, si se quiere, un proceso mucho más humano que en el modelo convencional, que terminó siendo un modelo muy influenciado por la industria, muy mercantilista, muy influenciado por el mercado.